Buen día, mi nombre es Anjo Ordóñez, de Campos Choluteca, con número de cuenta 2018-3011-0078. El procedimiento formal que debe seguir para la conclusión de los tratados está conformado por 3 fases o etapas fundamentales: la negociación, la firma y la ratificación, de las cuales se desprenden otras que son parte de ellas, aunque a veces se les toma como pasos procedimentales independientes. Pero hay tratados que no siguen este procedimiento formal estrictamente, sino que tienen un procedimiento más simple que se le llama simplificado. La negociación. La negociación, esta primera fase se inicia con contactos y gestiones diplomáticas, continúa con conversaciones, propuestas y contrapropuestas. Concluye cuando se elabora y acuerda el texto del tratado. La negociación difiere según se refiera a tratados bilaterales o multilaterales. Los tratados bilaterales se negocian diplomáticamente, ya sea por representantes permanentes de los estados o por representantes específicos. Los tratados multilaterales se negocian con reuniones, conferencias internacionales, generalmente convocadas por organizaciones internacionales, aunque no necesariamente. Órganos competentes. Los órganos competentes para la negociación son los señalados para la conclusión de los tratados, es decir, que cada estado en su legislación interna dispone quiénes son competentes, aunque de manera general es una responsabilidad entregada al jefe de Estado y la función ejecutiva a través de la Cancillería. Los agentes diplomáticos acreditados en otros estados, los agentes específicos con plenos poderes denominados por ello plenipotenciarios. La disposición clásica ya superada, firmada, que únicamente el jefe de Estado tiene la capacidad plena para negociar y concluir un tratado. Pero la doctrina, la práctica de los estados y el derecho positivo manifiesta ahora que también pueden negociar y suscribir un tratado, además del jefe de Estado y sin requerir de la Carta de Plenos Poderes, los ministros de Relaciones Exteriores o cancilleres, los jefes de misión diplomática en el Estado antes en la cual están acreditados y los representantes acreditados ante una organización internacional, órgano de la misma conferencia internacional. Los plenos poderes. Los tratados tradicionalmente han sido concluidos, negociados y suscritos por representantes de los estados, unidos de plenos poderes que se les otorgan por el jefe de Estado para cumplir estas actividades a nombre del gobierno y más exactamente del Estado. El órgano, generalmente el jefe de Estado o los órganos plenamente para emitir los plenos poderes están determinados por la legislación interna de cada Estado. El instrumento por el cual se otorga esta autorización para negociar y suscribir estos tratados se denomina Carta de Plenos Poderes. Firma de negociación. La forma de negociación, especialmente en los tratados bilaterales, por su propia naturaleza, no tiene un reglamento rígido, sino que los tratados adoptan las modalidades más acordadas a las circunstancias de cada caso. Los tratados multilaterales suelen establecerse por instructivos o reglamentos previos o negociaciones de convenciones, discusiones, etc. Clases de negociaciones. Por la forma de llevarse a cabo pueden ser escrita, verbal, mixta, siendo las más utilizadas en los últimos tiempos la mixta, que se utiliza verbalmente pero se logran actos sobre puntos importantes en el avance de las negociaciones o respecto de los acuerdos parciales a los que se han llegado. Con esta modalidad se evita la informalidad, falta de exactitud y fundamentalmente la falta de
la falta o dificultad de demostración posterior de lo dicho en la negociación puramente verbal, pero a su vez evita la excesividad, rigidez y formalidad de la negociación por escrita. Pero en el grado de publicidad, la negociación puede ser pública o reservada. La primera es la más común. La negociación como la diplomacia es pública, aunque excepcionalmente pueden publicarse o entorpecer el avance de la negociación por la opción pública interna, intereses políticos o de cualquier orden interno de los estados involucrados. Se habla de una modalidad de negociación secreta. La misma no es aceptada y se clasifica de ilícita porque los representantes de un estado no pueden actuar a espaldas de su mandante, que es el pueblo, y menos todavía de contra sus intereses, que sería la razón o la causa que introduzca a este reproche de modalidad. Idioma. El idioma que se utiliza para las negociaciones que formalmente se relaciona en el idioma en el cual se redacta el tratado. Depende básicamente si los estados negociables tienen el mismo idioma o diferente. Cuando los estados son distintos idiomas, hay tres disposiciones. La utilización de solo un idioma por acuerdo entre las partes. Originalmente es el latín, luego le sigue el francés o elegido por las partes. Utilización de dos o más idiomas con utilización de más idiomas de prioridad, uno solo. Esto especialmente en la redacción del texto, que puede ser en varios idiomas, pero solo uno hace fe. La estructura o el texto o la estructura. Esta fase de negociación concluye con la elaboración del texto del tratado, que es otra cosa que la redacción del acuerdo al que se ha llegado a poner por escrito de lo que será el tratado, a fin de tener un instrumento demostrativo de dicho acuerdo, por lo cual se debe ser claro, preciso, para que no genere en el posible o distintas interpretaciones o formas de aplicación. En el texto se redacta en forma libre, pero generalmente está estructurado por tres partes: el preámbulo, la parte dispositiva, el cierre o la parte final. El preámbulo, como anteriormente le hemos dicho, en etapas pasadas en el siglo XIX, inclusive los tratados iniciaban con una invocación a la divinidad. Se presentaba que eran celebrados en el nombre de Dios, costumbres que desaparecieron en el siglo XX con excepción de aquellos celebrados por la Santa Sede. Comienza la designación de los tratados por las partes que convienen, que es la enumeración de los estados u organismos internacionales, que actualmente se le hace un orden alfabético en razón de la igualdad de los estados. Es decir, estos tratados se inician los órganos competentes que intervienen: los gobiernos, nombres de los jefes de estado, los ministros, o de relaciones exteriores, o de los plebiscitos de los pueblos. La parte dispositiva.
es la fundamental donde consta el objeto mismo, las disposiciones que contienen los derechos y obligaciones de los que se deben realizar o cumplir las partes, las condiciones, la existencia de anexos, etc. En su forma generalmente se presentan como articulados. Bueno, vamos en la parte del cierre, la parte final o el cierre. Termina con la indicación de los nombres de las personas y la calidad en la que han intervenido, donde se deberán firmar el número de ejemplares y algunas veces el idioma o idiomas en las que se redactaron el tratado. En los tratados multilaterales, el lugar, el órgano o el gobierno donde se deben efectuarse el dispositivo del mismo, plazo para su firma. En todo caso, el lugar y fecha de la suscripción. Se procede a la aprobación del texto que queda lista para su descripción. Y vamos con lo de la firma. Es el acto que demuestra la conformidad con el texto o una especie de compromiso para lo concluido con la ratificación cuando ésta es necesaria. De no serlo, ella marca la conclusión o perfeccionamiento del acuerdo que comienza a regir y ser obligado para las partes. La firma puede efectuarse simultáneamente en una unidad del acto por todas las partes, pero también es posible que se deje abierto para la firma posterior, donde un plazo expresamente estipulado, después del cual, para ser parte del tratado, deberá recurrirse a otro mecanismo que es de la adhesión, si así lo prueba el propio tratado. Si así lo pruebe el propio tratado. Muchas gracias.